Bueno, el tema que tenemos es de el NAN mejora el diagnóstico de nitrógeno en trigo y maíz. Nahuel Rusi Calvo es el que nos va a presentar. Es egresado ingeniero agrónomo de la Universidad de Balcarce, doctorado en Ciencias Agrarias, coordinador del área técnica de Fertilab, docente de grado y posgrado en la misma universidad. Bueno, Nahuel. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Bueno, buenos días a todos. Primero agradecer de vuelta a Presid por la convocatoria. Y la idea de hoy es presentarle alguna información de lo que hemos estado trabajando en forma conjunta entre el área técnica del Laboratorio de Suelos Fertilab, como mencionaba en la presentación, y el grupo de fertilidad de la Unidad Integrada Balcarce, sobre cómo podemos mejorar el diagnóstico y ver si el NAN, que es el nitrógeno incubado en anaerobiosis, mejora el diagnóstico de nitrógeno tanto en trigo como en maíz. Hace un par de años nos hicimos dos preguntas bastante simples, digamos. La primera era cómo diagnosticábamos el nitrógeno en los cultivos, qué es lo que estábamos haciendo a nivel general de producción, y la segunda era cómo podíamos mejorar lo que hacíamos. ¿Tá? Entonces, primero que nada, yo les pido que presten atención y cualquier cosa después me preguntan. Digamos, hoy en día, ¿cómo se maneja el ejemplo, por ejemplo, para el caso de trigo? ¿Cómo se maneja el nitrógeno en el cultivo de trigo? ¿Cómo se establece la dosis? En general puede haber alguna diferencia, pero por un lado se toma un requerimiento de 30 kilos por tonelada de grano, el famoso que ustedes saben de todas las tablas. Una cuestión no menor que estos 30 kilos por tonelada de grano no son lo que requiere, digamos, absorber la planta, eso es lo que mencionan los modelos actuales que se utilizan, sino que en realidad es lo que necesita a nivel de suelo considerando un aporte por mineralización constante. Eso es lo que contemplan los modelos actuales. Entonces, por un lado fijan el requerimiento, por otro lado fijan, por ejemplo, un rendimiento objetivo de 5 toneladas. Entonces ustedes dicen, bueno, si necesito producir 5 toneladas con 30 kilos por tonelada de grano, mi N objetivo es 150, ¿estamos de acuerdo? 30 por 5, 150. Y ese 150 kilos, ¿de dónde surge? De lo que venga del suelo más el fertilizante. Y ahí salen todos los modelos que han surgido en los últimos años de, por ejemplo, 150 menos X, donde X es la disponibilidad de nitrato que tengo en presiembra. O sea, yo establezco mi N objetivo y en función de lo que tengo en la siembra, la diferencia es la dosis aplicada. Con más o menos diferencia, este tipo de modelo es el que se usa en la mayor parte de la región pampeana, digamos, ¿está? Ahora bien, ¿cuáles son los resultados que hemos tenido con este tipo de modelos? Bueno, a modo de ejemplo, yo le voy a presentar los resultados de la red CREA Sur de Santa Fe, por ejemplo, que coordina IMNI, ASP y CREA. Y acá que les muestra la relación entre el rendimiento de cultivo de trigo en el eje de la CI en función de ese método de diagnóstico, digamos, la disponibilidad de nitratos a la siembra más el fertilizante. Fíjense el R cuadrado, que es del 34%, 0,34%, y eso me está diciendo que solamente el 34% de la variación al rendimiento que yo tengo del cultivo es explicada por esta variable. El resto es explicada por otras variables que no es la disponibilidad de nitrógeno que yo tengo en presiembra. ¿Tá? Entonces, si uno ve esto, dirá, bueno, pero yo con 150 kilos de N, suelo más fertilizante, puedo tener desde 1500 hasta 5000 kilos. Digamos. Vemos esa dispersión grande que no es explicada por la disponibilidad de nitrógeno que tengo en presiembra. Ustedes agarran redes de ensayo y van a ver estas mismas dispersiones, digamos. Por ejemplo, esta otra red de ensayo, fíjense los R cuadrados, siempre es bastante bajo cuando sumo datos y años, el ajuste que tengo entre la disponibilidad de nitrato en presiembra y el rendimiento, en este caso, de los testigos de trigo. Fíjense que hay una variabilidad y una variación del rendimiento que no es explicada por esta variable. Entonces, cuando uno empieza a ver estas cosas, dice, bueno, ¿cómo podemos mejorarlo? Entonces dijimos, ¿por qué no pensar en un índice combinado? O sea,
¿Qué es un índice combinado? Un índice, ustedes recuerden que lo que yo mido a la siembra, la disponibilidad de nitrato en presiembra de los cultivos, es lo que tengo hoy, es una foto. Acuérdense que el nitrógeno es un nutriente extremadamente dinámico en el suelo. Y no me dice nada de cuál es la capacidad de ese suelo que tiene para aportar nitrógeno durante el ciclo de cultivo. Entonces dijimos, ¿por qué no buscar algún estimador de esa capacidad del suelo para aportar nitrógeno durante el ciclo de cultivo y hacer un modelo que contemple lo que tengo hoy en presiembra más lo que me aporta el suelo por mineralización? ¿Entiende? Ese es el razonamiento. Entonces empezamos a trabajar y dijimos, bueno, ¿por qué es importante cuantificar la mineralización? Que los modelos que yo les mencioné, esos 30 kilos por tonelada de grano, la consideran que es constante el aporte de los suelos por cada tonelada de grano. Volvemos a los modelos de 100 menos X. ¿Por qué? Porque esta foto, que es lo que yo tomo en presiembra de los cultivos, en los últimos años pierde, en cierta forma, valor o capacidad predictiva de rendimiento, capacidad de predecir la respuesta a nitrógeno, dado que hay varios factores. Por ejemplo, todos sabemos que hoy los suelos no mineralizan lo mismo que hace 10 años atrás o 20 años atrás. Todos sabemos que los suelos no mineralizan lo mismo, digamos, después de una pastura o en lotes bajo agricultura. Lo que queremos saber es qué número tiene, o sea, qué valor tiene esa mineralización. La siembra directa, obviamente, ha afectado en cierta forma la tasa de mineralización de nitrógeno. Los cortos periodos de barbecho, por ejemplo, en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, la soja es el principal antecesor de los cultivos de invierno y hoy en día todavía se están sembrando trigo y la soja se levantó hace 10 días. ¿Tá? Entonces, ese suelo tuvo poco tiempo de barbecho, poco tiempo para respirar y poco tiempo para liberar nitrógeno. Entonces yo mido nitrato en presiembra y en realidad me dice muy poco de la capacidad de mineralización que tienen los suelos, porque no tengo barbecho. No le doy tiempo para que ese suelo respire. Entonces todo eso afecta que este valor que yo mido tenga una baja capacidad predictiva. ¿Tá? Las precipitaciones previas en zonas húmedas, obviamente si yo tengo excesos hídricos en el invierno, por ejemplo también de vuelta del sudeste bonaerense, obviamente este valor de nitrato no me refleja la capacidad de mineralización que tiene ese suelo, porque tengo pérdidas. ¿Tá? Para cultivos de verano, las temperaturas primaverales bajas, no tanto para esta zona, pero para algunas zonas las bajas temperaturas previas a la siembra de los cultivos de verano hacen que el valor de nitrato que yo mido me refleje poco de la capacidad de mineralización que tiene esos suelos. Y otra información no menor es que hoy más del 70% de la superficie está bajo campos arrendados, en el cual generalmente uno alquila un campo. Medir nitrato no tiene sentido porque no le dice nada a ese campo. ¿Tá? Pero si uno podría tener algún estimador del potencial de mineralización que tiene ese suelo, sería buena información no solo para saber cuánto nitrógeno aporta, que es uno de los principales nutrientes que limita la producción de los cultivos, sino también que es un indicador de calidad o salud de suelo, que se ha visto. ¿Tá? Entonces, poder tener una idea, voy a alquilar un campo, mido ese indicador de potencial de mineralización y veo cómo estoy parado. ¿Tá? Esa era la idea. Ahora, estas son las ventajas de por qué empezar a medir mineralización y no quedarnos solamente con esa foto que es la disponibilidad de nitrato en presiembra. Ahora, ¿cómo la estimamos? Digamos, ¿cómo medimos ese aporte durante el ciclo de cultivo? Bueno, ahí surge el tema del nitrógeno incubado en anaerobiosis o NAN. ¿Qué es eso? La misma muestra de suelo que ustedes toman para fósforo de 0,20 centímetros se pone en incubación en condiciones de anaerobiosis durante una semana a 40 grados y se mide la cantidad de amonio que produce ese suelo. Eso se ha visto que está estrechamente relacionado con el potencial de mineralización que tienen los suelos. Eso es lo que se conoce como nitrógeno anaeróbico o N incubado en anaerobiosis. ¿Hay variación de este indicador en los suelos? Bueno, a partir de más de 7.000 datos de la provincia de Buenos Aires se realizaron estos mapas, que lo hicimos nosotros desde el grupo de fertilidad. ¿Y qué les muestra esto? Sin los valores, pero fíjense, los colores más claros son valores más bajos y los colores más oscuros son valores más altos de ese NAN, de ese potencial de mineralización. Claramente, en los suelos del sudeste tengo mayor potencial de mineralización que en los suelos de la zona de Villegas. Si bien estos productos te dirán, bueno, la materia orgánica se comporta bastante parecido a esto, lo cual es lógico, pero si yo me paro dentro de una determinada zona, van a ver que hay variabilidad en cuanto al potencial de mineralización que tienen los suelos. Es más, dentro de un mismo campo, distintos lotes, o dentro de un mismo lote, distintos ambientes, van a ver que tienen distinto potencial de mineralización y que eso a veces ayuda a explicar la distinta respuesta que tienen al agregado nitrógeno. A modo de ejemplo, si yo me paro en cualquier lugar de estos, por ejemplo acá tengo Bahía Blanca, General Villegas o Balcarce, vamos a ver en Balcarce,
fíjense que el valor medio de mineralización es 70 ppm, el valor de NaN. Pero miren esa barra es el desvío. Eso que me está diciendo, que tengo lotes que tienen cerca de 80, 90 y lotes que tengo cerca de 30. Si yo manejo nitrógeno igualmente con el mismo modelo en estos lotes, claramente en esto voy a estar subestimando la dosis y en esto voy a estar sobreestimando la dosis. ¿Por qué? Porque los modelos en general contemplan que el aporte es constante y es medio, es igual a este valor. ¿Está? Entonces, en algunos casos voy a estar sobreestimando la dosis de nitrógeno y en otros casos voy a estar subestimando la dosis de nitrógeno. Y una cosa no menor, fíjense los valores máximos y mínimos que puedo tener en cada zona. Hay lotes que están con 1 o 2 años de agricultura que claramente con estos niveles de mineralización por encima de 200 ppm no necesitan aplicarse nitrógeno, digamos. Y por ahí la disponibilidad de nitrato es baja. O sea, con esto quiere decir, yo puedo tener un lote con 150 de NaN o 30 de NaN y yo mido nitrato en presiembra y me da lo mismo. Si tengo el mismo rendimiento objetivo, la dosis va a ser la misma, según los modelos tradicionales utilizados. Y sin embargo, tendría que ser totalmente distinta la dosis. Vamos a ver algún ejemplo para que quede más claro. De vuelta volvemos al gráfico de rendimiento en función de la disponibilidad de nitratos que explicaba solamente el 28% de la variación. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué pasa si a este modelo le agrego ese NaN? Fíjense qué pasa. Pasa del 28 al 62%. ¿Qué fue lo que cambió? Le agregué la estimación esa de la mineralización. ¿Está? Fíjense de vuelta. Pasé del 28% de explicar la variación en rendimiento cuando usé un índice combinado, estos son resultados de 5 años y 28 ensayos, pasó a un 62%. Claramente mejoró la incorporación de ese estimador de la mineralización, la estimación del rendimiento que dice de los testigos. ¿Por qué? ¿Y cómo usarían esto? Bueno, porque ¿cómo vamos a la práctica? ¿Cómo lo utilizo? Yo voy, mido nitrato en presiembra, mido NaN y estimo el rendimiento del testigo. ¿Te dirían, para qué el rendimiento del testigo? No, no, es lo más importante, pues ¿cuánto me da ese lote sin fertilizante? Y después de ahí yo digo, bueno, mi lote sin fertilizante me da 4.000 kilos y yo quiero tener 5.000, en realidad quiero una respuesta probable a nitrógeno de 1 tonelada. ¿Me siguen? Ahora, ¿cuánto tengo que aplicar para esa respuesta de 1 tonelada? Le voy a mostrar un ejemplo. Entonces, yo con este tipo de modelos, esto está ajustado para el sudeste bonaerense, es del sudeste bonaerense, estamos trabajando también en la zona sur de Santa Fe y centro. ¿Qué hago? Entro y estimo el rendimiento del testigo. A su vez, lo que puedo estimar es la eficiencia de uso del nitrógeno, o sea, los kilos de grano que produzco por kilo de N que tengo en el suelo, que son estos que está acá abajo. Fíjense, a medida que aumenta la disponibilidad de nitrógeno, la eficiencia cae. Eso pasa en todos los nutrientes y en todos los cultivos. Y si disminuye la eficiencia, los requerimientos aumentan. ¿Está? Entonces, fíjense lo que está acá abajo. ¿Cuántos kilos de nitrógeno necesito en el suelo? Eso está medido en suelo, para producir 1 tonelada de grano de trigo. Fíjense que vamos de 43 hasta más de 50 kilos de nitrógeno en el suelo, nitrato más NaN, ¿tá? No los 30 que decíamos, nitrato más NaN, para producir 1 tonelada de grano. Entonces, si ustedes dicen, bueno, volvemos al ejemplo, yo con lo que tengo hoy en mi suelo puedo producir en condiciones normales, en años normales, 4.000 kilos de trigo. ¿Tá? Yo quiero tener 5.000, la respuesta probable es de 1.000 kilos. ¿Ahí me siguen? Si yo quiero producir 1 tonelada adicional, ¿cuántos kilos de N tengo que aplicar? Y en promedio son alrededor de 50 kilos que voy a necesitar de N, o sea 120 kilos de urea. ¿Entiende? Yo estimo el rendimiento del testigo, fijo mi rendimiento objetivo, veo cuál es la respuesta probable y en función de eso y los requerimientos a nivel de sistema, digo la dosis a determinar. Esto que parece bastante sencillo, digamos, están validados con modelos más científicos, esto desde el punto de vista de cómo se ve práctico. Y miren otra cosa, los requerimientos que ustedes usan de las tablas, tanto para nitrógeno, fósforo, azufre, etcétera, etcétera, no son constantes. No son constantes. Siempre que yo me voy a techos más altos de rendimiento, los requerimientos, la cantidad que tengo que aplicar para producir 1 tonelada de grano es cada vez mayor. Y ese es un error, muchas veces se comete cuando se hace el diagnóstico, es considerar que esos requerimientos son constantes. Bien, en síntesis, para que le quede más claro, imagínense este ejemplo. Yo quiero producir 6.500 kilos de trigo, voy a mi lote, mido nitrato en presiembra, me da 60 kilos. ¿Hasta ahí me siguen? 0,60 centímetros, 60 kilos.
6,5 toneladas, lo paso en toneladas. Si decíamos que necesitábamos en los modelos tradicionales 30 kilos por tonelada de grano, necesito, según ese modelo, 180, 190 menos X. ¿Me siguen el razonamiento? Olvídense del NaN. 180, 190 menos X. Entonces, si hacemos 180 menos el X, que es 60, me da 120 kilos de nitrógeno a aplicar. ¿Estamos? Ahora, veamos qué pasa con el NaN. Tengo de vuelta 60 kilos de nitrato en presiembra. Un NaN de 50 ppm, si yo uso el modelo de la fórmula anterior que yo les mostré, me da que con ese NaN de 50 ppm, la dosis es igual con cualquiera de los dos modelos, el que contempla y no contempla el potencial de mineralización del suelo. Ahora, ¿qué pasa si mi suelo en realidad no tiene ese potencial medio? Que para la zona de Balcarce puede ser alrededor de 60 o 70 o alrededor de 60, 50. ¿Qué pasa si mi lote en realidad tiene 80 porque tiene poco año de agricultura? Mi dosis es la mitad. Eso en el otro modelo no lo contemplaba. ¿Qué pasa si en realidad mis lotes tienen varios años de agricultura o tienen más de 20 años de agricultura, como muchos suelos de la zona de Pieres? Fíjense que en realidad me estoy quedando corto. ¿Está? Entonces, en síntesis, lo que estoy haciendo, en algunos casos voy a estar sobreestimando y en otros voy a estar subestimando la dosis de nitrógeno. En niveles medios que ustedes separan en su lote, y su lote ustedes saben que tiene el nivel medio de mineralización de la zona, no van a errarle por demasiado. El problema es cuando los lotes están bastante descansados, son lotes con más de 20 años de agricultura. Ahí sí le van a errar. ¿Y qué empieza a pasar? Empieza a pasar que los trigos, por ejemplo, de la zona sudeste, tienen 8% de proteína. ¿Está? O 7% de proteína. Son maíces más que trigo. ¿Y por qué? Porque estoy usando modelos que en realidad contemplan un aporte constante de mineralización y el suelo ya no libera más nitrógeno. Porque tienen 30 años de agricultura. ¿Está? ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿Qué pasa para maíz? Bueno, eso les mostré del sudeste bonaerense, ahora les voy a mostrar más cerca de acá. Una red de ensayos que hemos hecho con más que nada asesores privados y gente de CREA. Sobre ver de vuelta, ¿cuál es la contribución de ese estimador de la mineralización al diagnóstico de nitrógeno en maíz? Un detalle, obviamente en suelos con altos contenidos de materia orgánica y temperaturas más frescas, el aporte o la falta de capacidad predictiva de ese nitrato va a ser menor que en suelos que tengo menos materia orgánica y altas temperaturas. Pues yo mido nitrato en presiembra para los cultivos de maíz acá, los maíces tardíos ni hablamos, y tengo gran cantidad de mineralización, porque tengo mucha temperatura y en realidad el pool tampoco es tan grande, ¿tá? Porque el contenido de materia orgánica del suelo es menor. Entonces, ¿qué pasó cuando hicimos una red de ensayos? Estos son 5 años y 12 sitios en total. ¿Qué veíamos? Fíjense, esto es rendimiento del cultivo de maíz en función del modelo tradicional, suelo más fertilizante, lo que se utiliza habitualmente en la zona. Separé las lomas, obviamente son muy arenosas, tienen más de 80% de arena, que en realidad fue un solo sitio, por eso son pocos puntos. Y después las medias lomas y los bajos se comportaban bastante parecidos. Los ajustes, como aparecen acá, o sea, el 57%, mucho mejor que en trigo para la zona sudeste, el ajuste del nitrato en presiembra con rendimiento de cultivo. ¿Y qué pasó cuando a ese modelo le incorporamos un estimador de la mineralización como el NaN? Y mejoró un 11%. O sea, el ajuste de la dosis. Si ustedes ven esto, o sea, lo bueno de estas fórmulas es por ahí interpretarlo un poquito. Ustedes ven estos 33 kilos que dice acá, eso quiere decir que por cada kilo de nitrógeno que yo tengo en el sistema, en el nivel de suelo, sea del suelo, del fertilizante o de la mineralización, yo produzco 33 kilos de grano. ¿Está? La eficiencia son 33 kilos de grano por kilo en el sistema. Si ustedes hacen 1000 dividido eso, le da el requerimiento y le da alrededor de 30 kilos, 32 kilos de grano que necesito para maíz para producir una tonelada. Y es lo que dice la bibliografía internacional de todos lados. ¿Tá? O sea, para maíz necesito alrededor de 30 o 32 kilos de nitrógeno en el suelo para producir una tonelada de grano. Esos 32 kilos que vengan de donde vengan, del suelo, de nitrato, del fertilizante o de la mineralización, ¿tá? Independientemente con el origen. Estos son para años más o menos normales. Digamos, este es el aporte. Obviamente, cuando esto mismo lo hacemos en la zona sudeste, en el cual las temperaturas son más frescas, tengo más contenido de materia orgánica y demás, el aporte es mucho mayor. Ahora, ¿qué pasó? Por ejemplo, el año pasado. Estos son resultados de la tesis de máster de Juan Manuel Orcechet, que es becario de Inter Rafaela, que está trabajando en Balcarce con el grupo nuestro. Y lo que hizo fue 25 ensayos de maíz en distintas zonas de la región pampeana,
Y acá lo que voy a mostrar, qué pasó para un año húmedo, cuál fue el aporte de ese estimador de la minerización y medido el nitrato en siembra o en besail. Los dos métodos. ¿Está? Entonces, ¿qué les muestra acá? Esto parece medio raro, pero es más fácil de interpretar de lo que parece. Esto es el rendimiento del maíz en función del potencial de mineralización y del nitrato en presiembra. ¿Cómo se lee esto? Ustedes tienen que ver esta pendiente. Si esta pendiente es mayor sobre este eje, quiere decir que el aporte de este indicador es mayor con respecto a este otro. ¿Está? Fíjense la pendiente que tiene, a medida que aumenta el NaN, la pendiente que hace sobre el rendimiento, y miren que nitrato prácticamente esta pendiente no cambia. Cuando eso lo ponen en porcentaje, ustedes ven que si usan solamente nitrato en presiembra, para el año pasado, que fue un año húmedo en el cual ese nitrato tenía poco valor predictivo, porque en realidad tuve pérdidas, tuve poca mineralización, porque además los barrichos fueron bastante secos, fíjense que el nitrato solamente explicó el 23% de la variación del rendimiento, lo mismo que veíamos en los gráficos de trigo. Ahora, cuando le sumaron ese estimador de la mineralización en un año húmedo, fíjense que la contribución fue del 50% a mejorar el ajuste y la estimación de los rendimientos de los testigos. ¿Ah? ¿Qué pasa esto en siembra? ¿Qué pasó en B6? Obviamente en B6, para la zona donde estamos trabajando, Teodelina, Villa Cañas, Venado Tuerto y demás, obviamente en B6 las temperaturas son otras, ¿no? Entonces supuestamente el nitrato en B6 debería captar parte de la mineralización que ocurre entre la siembra y B6. Por lo tanto, si eso es así, como dice la teoría, el aporte del NaN debería ser menor, porque el nitrato ya lo estoy captando parte de la mineralización. Bueno, dio como dice la teoría. Este es el gráfico de B6 de rendimiento, fíjense la curva, como el aporte del NaN. Fíjense que es mucho más plano que acá. Y esto es tiene una pendiente mucho mayor. Esto quiere decir que el aporte de nitrato en B6 es mucho mayor que el del NaN, para esos mismos pool de datos y suelos. Cuando lo ponemos en porcentaje, fíjense que el nitrato en B6 explicó el 77% de la variación de rendimiento, y cuando le sumé el NaN, si bien fue significativo, fue solo del 7%. Con esto, ya para terminar, digamos, le quiero decir, en general, los modelos tradicionales que se utilizan para el diagnóstico de nitrógeno en los cultivos contemplan un aporte constante de mineralización. Nadie se los dice, porque generalmente uno usa la fórmula, la pone en el Excel y hace los cálculos. ¿Tá? Pero en realidad contempla un aporte constante por mineralización, y eso de los suelos no es así. Todos sabemos que después de una pastura bien hecha no hay que fertilizar con nitrógeno generalmente. ¿Y eso de qué surge? Surge de que ese suelo aporta nitrógeno. Bueno, la idea es ponerle un valor a eso, al aporte de nitrógeno por mineralización, el cual va a ser de distinta magnitud según la zona claramente, según los ambientes claramente. En esta zona, que tenemos ambientes bastante quebrados, lomas bastante arenosas, con 80-85% de arena y bajos con 65% de arena, el potencial de mineralización en este ambiente es totalmente distinto. Y los ceros, digamos, los testigos de esos ambientes son totalmente distintos. Independientemente del efecto de la textura sobre el almacenamiento de agua y demás, pero en años húmedos igual se ve ese efecto del aporte de nitrógeno por mineralización que tiene cada ambiente. Bueno, siempre cuando uno da una charla dicen que los primeros 10 minutos están atentos, después cuando pasan de los 10 a los 20 ya se empiezan a dormir. Como no quiero que termine así, ¿tá? Pues ya vamos a estar por ahí. Lo único que, para terminar, dentro de la Comisión de Fertilidad y Nutrición de Plantas de la Asociación Argentina de Ciencia del Suelo, estamos organizando una serie de talleres en distintas zonas de la región pampeana para discutir esto, digamos, ver ejercicios de aplicación práctica y discutir cómo poder mejorar el diagnóstico de la nutrición. Esta es la próxima jornada que tenemos el 12 de septiembre, 9 de julio. Los invito a los que estén interesados en participar. Este es el mail por consultas, ¿tá? Y la idea de estos talleres es, de vuelta, generar un ámbito de discusión y realizar ejercicios de aplicación práctica, digamos. No solo dar charlas y disertaciones, sino que ustedes se pongan a trabajar en función de los datos y la información que se ha generado mucha desde la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo y que muchas veces no está a la mano ni en los términos que lo necesitan los productores. Bueno, muchas gracias, espero haber sido claro. Bueno, Nahuel, muy buena presentación. Damos espacio a preguntas. Buen día. No me queda claro cómo se multiplican los valores, las unidades
entre nitrógeno y esta otra función? Como yo se lo mostré ahí, en realidad hay modelos, hay trabajos de investigación, digamos, nosotros decimos, y trabajos publicados afuera, en el cual uno mete el nitrato en kilos por hectárea, como la cuenta que ustedes hacen habitualmente, que llegan al análisis de laboratorio. El nitrógeno anaeróbico, las unidades son en ppm, igual que nitratos, se mete como ppm, como la concentración que tengo, y estimo el rendimiento del testigo. De esta forma, como yo se lo mostré acá, que da igual que ese modelo. En realidad, el factor que hay que usar para pasar NaN a kilos es por 2,4. O sea, yo tengo los kilos de nitrógeno, por otro lado me da el valor de ppm del laboratorio de NaN, por ejemplo 50, esos 50 ppm lo multiplico por 2,4 y tengo los kilos de mineralización en un año normal que voy a tener. Junto los dos y con eso estimo el rendimiento de los testigos. ¿Está? Podés tener las dos formas, la forma más práctica, o están los trabajos que muestran un modelo de regresión múltiple en el cual uno mete las variables y saca el rendimiento. ¿Está? Cualquiera de las dos formas da igual. Sí, entiendo que el 2,4 habrá suelos más pesados, más arenosos, digamos, el 2,6 será, ¿no es cierto? 2, y pico, ¿no es cierto? Porque tendrá que ver con la masa, ¿no es cierto?, del suelo. En realidad pareciera, como da 2,4, pareciera que es el mismo cálculo que hacemos para nitrato, pero en realidad no surge de eso. Sí es cierto que, por ejemplo, para suelos más pesados, nosotros lo que tenemos ahí los ajustes, digamos, para suelos arenosos, el modelo cambia. El modelo cuando uno mete las variables en concentración cambia. Por ejemplo, y también para maíz, yo no se lo mostré, pero para maíz obviamente no usás 2,4 porque tenés el mismo pool, pero como tenés más temperatura, la mineralización es mayor, la tasa es mayor. Entonces en realidad en maíz, por ejemplo, en la zona sudeste se usa 3,6, pero porque está ajustado, no tiene que ver directamente con la textura y la profundidad de muestreo. ¿Tá? Es porque por coincidencia dio igual, cuando uno hizo las cuentas desde el punto de vista de la investigación científica y los cálculos prácticos, dio igual que el factor que se usa habitualmente para nitrato, pero no es que surge de eso, no es por la masa, no es por la densidad y la profundidad. ¿Tá? Y después dos preguntas. Una, la estabilidad del NaN a lo largo de los años, digamos, Sí. de pronto una pastura o un trébol, ¿no es cierto?, de 2 años, digamos, se ven picos. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, eso no mencioné nada. En general, el análisis de nitrógeno anaeróbico no hay que hacerlo todos los años. ¿Tá? Uno lo recomienda hacer cada 2 o 3 años, chequearlo, ¿tá? Porque se ha visto que tiene cierta estabilidad. No es un, ¿qué estima? En realidad estima la fracción más lábil de nitrógeno orgánico que tiene el suelo. Eso es lo que estima. ¿Tá? Entonces, si bien es lábil, es bastante estable en el tiempo, en el corto plazo. Obviamente, cuando uno grafica NaN en función de los años de agricultura, ve la caída. Si uno mete una pastura en el medio, esos valores de NaN aumentan. ¿Tá? Y después lo otro es que, la pregunta de siempre es, si yo mido un NaN para cultivos de invierno, ¿lo puedo usar el año que viene en ese lote para cultivo de verano? Sí, lo puedo usar, es el mismo. ¿Tá? Si uno hace, lo que tiene que tener cuidado es hacer un buen muestreo de suelo. O sea, igual cuidado que tienen para fósforo, el mismo cuidado tienen que hacer para el muestreo para nitrógeno anaeróbico. Digamos, buena cantidad de submuestras, si son ambientes distintos, muestrearlos distintos, por separado, ¿tá? Pero uno en el corto plazo, en los 2 años, no debería haber cambios. En el largo plazo sí ve los cambios y si mete una pastura o un trébol, cambia claramente. ¿Tá? Sobre todo si mido 0,10 centímetros. Esto está todo medido 0,20 centímetros. ¿Tá? Bueno, y otra pregunta, aprovechando que estás vos ahí en la asociación. El tema de la repetibilidad entre laboratorios, el tema de la, digamos, de la variabilidad que puede haber entre laboratorios. Sí. Es una técnica, digamos, que compleja, que podemos esperar mucha variación entre laboratorios. Ya que estás trabajando en la asociación, si nos puedo comentar eso. Sí, estoy en la asociación y soy parte de un laboratorio privado, así que estoy en los dos lados. En general la técnica esta se desarrolló, digamos, hace muchísimos años. En el país los primeros que la hicieron fue el grupo donde yo me formé, que es INTA Balcarce, Hernán Echeverría, que algunos de ustedes conocerán. La técnica no tiene complicaciones mayores. No debería haber diferencias entre laboratorios, porque si bien es una técnica de incubación anaeróbica, la repetitividad es muy buena. Nosotros en los laboratorios, cuando trabajamos, digamos, es muy difícil tener más del 5% de coeficiente de variación entre repeticiones. O sea, es muy bueno y no debería haber problema. Después cada laboratorio, digamos,
se hace cargo de lo que hace, ¿no? Pero no debería haber problema en la repetición de la muestra. ¿Alguna pregunta más? Nahuel, ¿qué costo tiene? El costo debe andar alrededor entre 200 y 250 pesos por muestra. Exactamente no, pero por ahí anda el costo de la muestra. Y una cosa es que dentro de esta tesis de maestría que se hizo, lo otro que evaluamos fue ver si el NAN que hay de 20 a 40 centímetros contribuía a explicar también la variación del rendimiento, porque hay algunos suelos que tienen un horizonte A bastante profundo o tienen posiblemente un horizonte, un aporte de NAN, digamos, un nivel de NAN y un aporte posiblemente considerable en los 20-40 centímetros, y en general lo que vemos es que en realidad ese pool, si bien en algunos suelos puede ser importante, no mejoraba, digamos, el diagnóstico. O sea, no hacía falta medir de 20 a 40, por lo menos lo que tenemos hasta ahora da que no hace falta. Con 0,20 está bien. La variación del valor de NAN tiene que ver con cada lote en particular o son más bien regionales, zonales, valores parecidos. No, cada lote y cada ambiente. Por ejemplo, yo siempre menciono los lotes de Teodelina, si uno conoce acá al sur de Santa Fe, lomas arenosas y media loma y bajos más con menor contenido de arena. Las lomas tienen NAN de 20 ppm promedio, pueden tener de 30 hasta 15 o 10, y los bajos tienen desde 40 hasta 60 y algunos de 30, digamos. O sea, no. Por eso mismo, digamos, hay que medirlo para saber, ¿está? Dentro del mismo campo, uno puede tener lotes que tengan similar manejo por textura, por rendimiento de los cultivos y demás, tengan distinto potencial de mineralización, ¿está? Sí, y siguiendo con ese tipo de la variabilidad espacial, ¿pensás que se podrá en un futuro pensar en mapa de NAN dentro de un mismo lote? Obviamente, bueno, yo trabajo también ahí en la zona del noroeste de Buenos Aires y hay lotes que sí, tenían 70%, 72 ppm de NAN y bueno, y otros de 40, pero dentro de un mismo lote no he hecho un mapeo, quizás por el costo, ¿no es cierto? Pero ustedes, ¿qué han visto de eso, de la variabilidad dentro del lote? Sí, se podría, digamos, tranquilamente, porque de vuelta, es un pool lábil, pero es estable, o sea, uno debería, como otras variables de suelo, como el caso de fósforo, si bien es más variable, se podría hacer algún mapa de NAN a nivel de lote, digamos, se podría hacer tranquilamente, sí, se podría hacer. No lo han hecho nadie, pero sí se podría hacer, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, damos por finalizado, Nahuel. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.